Buenas noches, soy Álvaro Sicarelli y esta es la columna cultural en Malos Necesarios. Como bien escucharon en el programa, el día sábado fue la celebración de mi cumpleaños y tuve la suerte de que además de que me regalaran 15 botellas de vino y otras tantas de champán, algunos de mis amigos también me han regalado lecturas, entre los cuales encontró este libro que desgraciadamente no sé quién me lo regaló porque el paquetito no tenía tarjetita ni estaba dedicado, pero muy agradecido con mi amigo que regaló este libro. Es un libro de la editorial Almuzara, que es una editorial española que está sacando unos libros geniales sobre filosofía, sobre historia, sobre antropología, sobre divulgación científica y también algunas que tienen que ver con biografías. Y en este caso es una biografía definitiva de Arthur Conan Doyle, que, como sabemos muy bien, es el creador de Sherlock Holmes. Y una de las particularidades que tiene este libro, que me encantó, es que justamente en la tapa dice: Arthur Conan Doyle, por Eduardo Camaño, la biografía definitiva del creador de Sherlock Holmes. Entonces, cuando uno abre las primeras hojas, se encuentra con una frase, una cita, que dice: si en 100 años solo soy recordado como el hombre que creó a Sherlock Holmes, mi vida habrá sido un tremendo fracaso. Arthur Conan Doyle. Y realmente, pobre hombre, efectivamente, si uno se pone a pensar, realmente uno es Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Sí. Y sin embargo, uno cuando indaga en la obra de este genial pensador, y que sin ninguna duda es el fundador del género policíaco / detectivesco moderno, del que después obviamente Chesterton, Agatha Christie van a ser sus grandes, ¿no?, difusores, o mejor dicho, sus grandes discípulos en una nueva versión de ese género, y que después obviamente y principalmente en Estados Unidos los grandes autores de la novela negra lo van a utilizar también como inspirador. También fue un gran autor de novelas históricas, novelas de fantasía y de épica, y además tiene una particularidad que fue, yo algo sabía, pero que me entero en la primera parte del libro. Arthur Conan Doyle fue, como muchos grandes hombres del siglo XIX, un profuso espiritista. Y uno le llama mucho la atención porque decís, Sherlock Holmes y las novelas se basan en una lógica durísima, y el género detectivesco es un género deductivo. Claro. ¿No? Donde obviamente es a través de la deducción lógica, la indagación, el análisis y la conclusión, como Sherlock Holmes, con la ayuda de su inseparable Watson, siempre es inseparable Watson, va resolviendo los diversos casos, ¿no? Y si no le da lugar a todo lo demás. Exactamente. Y voy a leer, ¿no? Arranca hablando de una situación que sucedió en el Royal Albert Hall, que es como un centro de convenciones, ¿no?, que se llama así porque fue fundado por el príncipe Alberto, marido de la reina Victoria. Y esto sucedió el 13 de julio de 1930. Y dice, cuando 10.000 personas acudieron al recinto a ver y a escuchar en directo a Sir Arthur Conan Doyle, uno de los autores más populares del mundo, el mismísimo creador del detective Sherlock Holmes. En muchos aspectos, el evento no difería de los cientos de conferencias que Conan Doyle había dado alrededor del mundo, si no hubiera sido por un pequeñísimo pero relevante detalle. El eminente novelista había fallecido 5 días antes, y la cara de Presta me mata, 5 días antes de este evento. Porque en realidad este gathering, como dirían los ingleses, de 10.000 personas, era una reunión espiritista donde la más querida y admirada espiritista, Estelle Roberts, que admiraba muchísimo a Conan Doyle, iba a convocarlo a Conan Doyle, y a través de ella él se iba a comunicar no solo con los 10.000 asistentes, sino con su familia, que iba a estar presente acá. Sucede que esta Estelle Roberts entra en trance, ¿no?, y empieza como a entrar, Claro, sí. y dice que está escuchando demasiadas voces de muchos otros espíritus. Pasan 15 minutos, 20 minutos, ella dice, balbucea, dice cosas, dice que se le aparece un anciano, que se le aparece un niño que llora por los padres, que aparece una mujer que fue asesinada y reclama justicia, que aparece un caballero medieval, ¿no? Y nunca aparece Conan Doyle. La gente se empieza a libertar y, como arte de magia, la mujer dice, aquí está, a lo que todos los que se estaban yendo se acercan de nuevo a sus butacas, y ella
con un tono de voz medio ronca, se acerca a la mujer de Conan Doyle, que estaba presente, y le dice, si yo no me equivoco, la mujer de Conan Doyle se llamaba, ya les digo, porque no quiero, Jane era la hija, bueno, acá está, Mary, creo que se llamaba Mary, a ver, Jastra, sí, Mary, acá está, entonces le dice, Mary, tengo un mensaje para darte, qué sé yo. Y cuando todo el mundo está absolutamente atento a... no, Jean se llama la mujer, perdón. Mary es la hija. Jean. Cuando todo el mundo está atento para escuchar lo que la medium Estelle Roberts está por decirle a la mujer, la viuda de Arthur Conan Doyle, Jean, que es el mensaje directo de Conan Doyle, de repente el organista empieza a tocar unas músicas espiritistas, súper tétricas, a todo volumen, y nadie puede escuchar. Pero dicen los que estuvieron asistentes que la cara de la mujer de Conan Doyle se transforma cuando va escuchando, que queda apatitiesa y casi se desvanece. Y se murió sin decir nunca qué fue lo que la medium le dijo. Parece ser, y estuve indagando, que Arthur Conan Doyle, antes de morirse, le había dicho a la mujer 2 palabras claves que él le iba a decir si se corporizaba a través de una medium, para que ella tuviera la certeza que efectivamente el que se comunicaba era él. Bueno, uno puede intuir que efectivamente esta medium le dijo las 2 palabras claves y esta mujer entró. Bueno, nunca se supo. Pero ¿a qué venía? Bueno, esto venía primero porque, repito, ¿no? Muy pocas personas quizás saben que Arthur Conan Doyle, repito, el fundador o el creador de uno de los personajes más lógicos, racionales y deductivos de la historia de la literatura, como fue Sherlock Holmes, a tal punto que se dice que en vida de Arthur Conan Doyle la gente le escribía a Sherlock Holmes creyendo que efectivamente existía. Incluso en la serie Sherlock, que hace Benedict Cumberbatch, que es un Sherlock del siglo XXI, en realidad existe, y la gente le manda las mismas cartas con las mismas preguntas que le mandaban a la editorial que publicaba los libros de Conan Doyle, pensando que Sherlock Holmes vivía y se las podía contestar. Entonces, bueno, no había mucha gente que sabía este gusto por el espiritismo, ¿no? No llegué al capítulo todavía en donde se habla de cómo llega, cómo incluso Arthur Conan Doyle escribe 2 tomos de casi 100 páginas cada uno sobre la historia del espiritismo. O sea, realmente estaba absolutamente convencido. Piensen que es un hombre que, si no me equivoco, Conan Doyle nace en 1851, ¿no? No, 59. En el 59 y muere en 1891, ¿no? No, perdón, muere en 1930, lo acabo de decir, qué idiota. Y tuvo formación, ¿no? Tuvo formación científica, en leyes. O sea, un hombre médico también. Era médico, o sea, un hombre bien del siglo XIX, del positivismo ilustrado del siglo XIX. En muchas cosas también fue claramente un autodidacta. Y acá 2 cosas. Uno, ¿no? Esta supuesta contradicción entre el hombre, ¿no? Racional, deductivo, y su gusto y su cercanía por las ciencias ocultas y por el espiritismo. Y eso por un lado, ¿no? Y por el otro, lo que me interesaba hablar con ustedes es esto, ¿no? Cuando un hombre que tiene una profusa, ¿no? Producción literaria, el mainstream, el mercado, ¿no? Lo deja marcado cual letra escarlata con uno de sus personajes, que efectivamente igual lo hizo rico, que lo hizo famoso, claro, ¿no? Pero fíjese cómo arranca la biografía, ¿no? Digo, por ejemplo, bueno, vos sos un creador de alguna manera, sos un creador con tus informes, ¿no? Sí. Con tus entrevistas, todo. Vos no sé si tendrás ganas de escribir algún día un libro. ¿Qué te pasa a vos eso, no? A ver, no me puedo comparar con... No, pero a ver, a lo que voy, sí, suele pasar de que... Vos tenés un anhelo de ser recordado por algo y sentís que... terminás siendo por otro. A ver, yo me doy cuenta de que a veces las personas, algunas personas intentan encasillarte en algo. Sí. Cuando quizás la obra de uno, bueno, el trabajo de uno abarca más cosas, pero te encasillan en qué bueno, por ejemplo, en mi caso, qué bueno tal informe. Y quizás a mí ese informe me pareció una cagada y rescato otras cosas, ¿no? Quizás la gente sí te quiere poner, encasillar, por ejemplo, últimamente a mí me quieren encasillar en youtuber.
Yo no me considero un youtuber. Youtuber será Julián Serrano, esos chicos que hacen otro tipo de contenido. Yo soy un periodista que vio en las redes sociales o en diferentes plataformas una salida. Pero youtuber yo no me considero. Bueno, la gente intenta siempre catalogarte en algo o decir, no, muy lindo todo esto, pero es como el flaco que, no sé, ponele Queen, ¿cuántos temas tiene? Y sin embargo, hoy Freddy estaría vivo, le pedirían, y contate Bohemia Rhapsody. Y el flaco te miraría y te tengo muchas más cosas que... No, cantate una que sepamos todo. Y en realidad lo único que saben decir es mamma mía, mamma mía, le picó. ¿Estás encontrando alguna curiosidad, algo? No me acordaba una cosa que... No, pero tenías abierto algún perfil de Arthur Conan Doyle. Lo pensé que estabas encontrando alguna cosa curiosa. Estaba... Para agregar a la conversación y enriquecer esta charla. No, bueno... ¿No querés enriquecer la charla? Sí, estoy a punto de intentar hacer eso. De la trascendencia de... Estabas hablando del trascender en la obra. Sí. No sé si tiene un poco que ver, me acordé de la secundaria, del concepto del Dasein. De Heidegger. Uh-huh. ¿Eso en la secundaria estudiaba? Sí. ¿El Dasein? ¿Para qué colegio ibas? Y al de mi querido pueblo Trener Instituto. Ese que tiene 2 barrios, uno norte y sur. Sí. Y que lo divide una vereda, una calle. Sí, la vía. Para que vean que se llama el Dasein. Der nicht nichtet und der Welt weltet. O sea, la nada nadea y el mundo mundea, según Heidegger. Galimatía total. No, era un galimatía y era un ladri, Heidegger. Bueno, era mucho. Tanto, yo aprendí el Dasein. Ya está, basta, ¿no? Hasta ahí me quedé. Esa boca. Sí. Bueno, y a lo que iba. ¿Será el objetivo del artista trascender en la obra? O por ejemplo, Sebrelli dice que... No, él dice que quiere ser recordado como un tipo diferente y que marcó alguna línea disonante. Bueno, que pero Conan Doyle claramente no hay nada, le interesaba, repito. Claro. Dice, si en 100 años solo soy recordado como el hombre que creó a Sherlock Holmes, mi vida habrá sido un tremendo fracaso. Pero ese es recordado como el Pepo. Pero ese es recordado como el que dice, yo soy la cobra que te cobra todo lo que me hiciste. Peor es ser, qué sé yo. Ser recordado como soy Germán. Nancy Duplá, Pablo Echarri. Qué sé yo. Macrisi, estamos en Palma de Mayor. O sea, es difícil. Indio. ¿Cómo? El indio. Bueno, el lujo es vulgaridad mientras me voy Dijo subiendo a mi jet privado. Claro. Mientras me voy subiendo al avión privado, mientras me escapo de las muertes claro, de y cobra la entrada 800 pesos. Exactamente. Che, no, pero ustedes no quieren a nadie, ¿eh? Mira, perdón, voy a leer las frases. Las frases son geniales. Tenemos las frases de Conan Doyle. Mira, capítulo 1. No sirve de nada alimentarse de esperanzas y después desengañarse. Me encanta, ya te levanta el ánimo el señor. Muy simpático, lo que sí es un optimista. ¿Ustedes qué creen? ¿Que efectivamente? Viene medio... No, si quieren que nos ponemos a filosofar, nos ponemos a filosofar. Yo creo que el ser humano necesita crearse esperanzas. Aunque interiormente sepa que no están. Uno necesita crearse. Bueno. Es como, por ejemplo, pasa, que hoy hablábamos de los jóvenes, crearse esos superhombres que creen que los van a salvar y al fin y al cabo después se terminan desilusionando. ¿Qué cosa, no? Bueno, pero trayendo a colación al Indio Solari, mientras más alto trepa el monito, más el culo se le ve. Sí, claro. Bueno, acá por ejemplo dice, mira, esto es interesante también, dice, no hay nada más estimulante que un caso en el que todo está en tu contra. O sea, supongo un caso policial. Claro, como lo que es muy bueno. No es que sea fácil o fácil. No, es que lo bueno... A vos te pasa con las minas que son todas fáciles las que se te entregan y no te ves estipular demasiado, ¿no? No me pasa eso y no sé por qué lo estás diciendo. Iba a decir algo seriamente, saltaste con estas boludez. Me pasa mucho con mi trabajo. Cuando un caso es muy sencillo de investigación, es como que te aburre. Cuando vos sabés que te estás metiendo. Cuando vos sabés que te está. No, todo bien. A ver. Fue un chiste, ya chico. sé que fue un chiste. No, le mando un beso a Abby, mi amor. Fue un chiste. No, pues ya me veo que después se separan. Bueno, entonces, volviendo al mismo tema. Cuando los casos son fáciles, creo que te aburre. Lo importante. Esto me gusta. Esto me encanta. Esto es lo que yo quiero lograr para mi vida. Dice, las buenas obras literarias son las que consiguen que, tras haberlas leído, el lector sea alguien mejor. Pero nadie puede mejorar por leer mis obras. Un genio el tipo. Sí, esa está buena.
Un aplauso para Conan Doyle. Yo le hubiera agregado mis obras de Sherlock Holmes. ¿Viste cómo para que el tipo se revuelque en la tumba? Claro, porque estos tipos, vos pensás que en realidad si bien era hiper famoso en Inglaterra y en Europa continental, la fama mundial, global, ¿no? ¿Cuándo le llegó a llega ver. la fama mundial? No, yo creo que a principios ya de 1910, que es cuando obviamente se empieza... A ver, en el siglo XIX y principios, las 2 primeras décadas del siglo XX, Sí. la fama de un escritor es cuando es traducido por lo menos a una segunda lengua, que no es obviamente, o sea, si el libro es en español, traducido Sí, al inglés. sí. En ese momento te diría, Mm. cuando sus libros son traducidos al francés, que era la lengua Bien. franca de la época. Así que imagínate que Sherlock Holmes, para 1930, habrá sido traducido a ese momento a 8 lenguas. Que es Claro, era era una una locura. locura. Hoy piensen que la obra de Borges está traducida a por lo menos 50 lenguas. Entonces, 50 idiomas. Entonces, le mandamos un beso a María Kodama, que María. también estuvo presente, encantada. Me iba a decir Era Yoko, Yoko. ¿no? Pero no, tiene un glamour rock, tiene esa mujer, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Porque Muy además, paqueta, muy mona, destilaba ese simpatía, ¿no? Claro, me muy, encanta muy porque son las agradable. digresiones que hacemos. Pero, digo, imagínate eso. Y sin embargo, y después, obviamente, pasa lo mismo que decía Sebrelli. Mucha gente llegó a Sherlock Holmes no por leer las novelas de Conan Doyle, sino por ver qué, las películas Claro. y las miniseries que se hacían Sí, con por los supuesto. personajes. Y todo el su producto, tipo, no sé, Pantera Rosa, cosas así, que fue un derivado Claro, de... sí, exactamente. sí, Inspector claro. Clouseau, o sea, todo lo que es en la cultura popular. Claro. Claro. El mismo personaje. Incluso, por ejemplo, esto que yo estoy diciendo, no le pasa solamente a Conan Doyle, le pasa a Agatha Christie, le pasa a Chesterton, le pasa a Simenon, le pasa a Raymond Chandler, que muchos conocen, o como eso en policiales, o en ciencia ficción le pasa a Philip Dick, por ejemplo, que muchos... ¿Cuántas personas Tolkien. vieron El Vengador del Futuro? ¿Cuántos vieron Blade Runner? ¿Cuántos vieron Minority Report? Y muy pocos saben que fueron novelas o relatos Sí, de un claro. gran escritor de ciencia ficción llamado Philip Dick. O ¿O no? Tolkien. O Tolkien. Pero Tolkien yo creo que ahí... Pues yo creo que... Porque Tolkien piensa en lo que se demoró en hacerse películas. No, Sí. bueno, claro, pero... Ni series hubo. Lo de no, Tolkien fue no, raro, sí, ¿eh? series sí hubo, sí. ¿Antes? Sí, una serie animada. Era como... Pero también muy reducido. Sí, también no, era- no con la masividad de... No, con la masividad no, de la película no. Y pero- había un fandom. Sí, Y un fandom sí, muy claro. grande, ¿eh? Estaba la orden de los vatos, los druidas. Y... Sí, todo. Hay gente que, bueno, incluso yo, aprendemos élfico por internet. Acá sí que no se coge, claramente. Aprende élfico. Aprendo De los elfos, no sé. No, porque ya están divididos los elfos. Sí, no, leche, tenía- mucha leche. Los que viven en Rivendell. Sí, yo aprendía el élfico antiguo de Rivendell. Bueno, me quería decirlo. 23 y 43 de esta noche en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos a todos los que ya está. Vamos cerrando el antes que arranque, ya está. Bueno, está bien. Bueno. No estiremos algo. No, pero fue interesante. No estiremos interesante más ver la agonía. el lado primero, el lado oculto de un personaje que lo teníamos visto, repito, como encuadrado en la lógica Sí. absoluta. No solamente su personaje, el mismo, porque él para desarrollar la obra tenía que aplicar la lógica, vincular las ciencias ocultas El al espiritismo. espiritismo. Por otro lado, que lo menos que quería era ser recordado por lo que lo hizo famoso y rico, o bastante rico. Y por otro lado, lo interesante estas No, y su frases. conferencia póstuma. Estas cosas así, ¿no? Sí. Que nunca se supo Claro. que efectivamente le dijo la medium a la mujer, porque la mujer se desvanece. ¿Por qué? Porque esto fue rarísimo, porque este organista que está tocando fue tapando la voz de la... Porque yo creo que el organista creía que iba a macanear la medium, y la medium algo dijo, pero la mujer se desvanece. Es para hacer una Vuelve película Fernández. sobre la vida de él. Sí, no hay muy buenas, no hubo buenas películas sobre él. Hay una muy buena que hizo, creo que es, el actor que hizo de Magneto. ¿Qué te No Magneto, de Magneto. ¿Qué se llama? Magneto en los X-Men, Y cuando me dijiste que Magneto, también- yo dije que que... también fue Gandalf, ¿no? Claro, Ah, Ian McKellen. Ian McKellen. ¿Cómo se llama? Que hizo una película sobre Sherlock Holmes No la vi.
de viejo a punto de morirse, Claro. y que ¿no? descubre, ¿no? Resuelve un crimen. Él está en una casa de veraneo en sus últimos años, ya muy anciano, y con la ayuda de un niño que lo conocía por... Porque ustedes saben que en las obras... ¿Eso ya fue armado por quién? ¿Cómo? Esa película. Ah, es una película no muy No, vieja, ¿eh? no, yo no- De Ian McKellen, Uy, que, no, que, no. que hace de Holmes, no de Conan Doyle, de Holmes, muy viejo, que se va a recluir a su casa de verano, y sucede un caso, y con la ayuda del hijo de la... Siempre me pregunté, por ejemplo, quizás vos me puedas desasnar de esta duda. Las obras, por ejemplo, acá, de Conan Doyle. ¿Sigue cobrando regalía la Me familia? parece que no, que ya es de dominio público. Es dominio público, Es de ¿no? dominio público, porque creo que pasaron 50 años en la serie. No pasaron claramente 50 Ujú. años en los 90. Pero digo, en caso de obras Los 80. tan importantes. No, creo que durante por lo menos 50 años la familia cobró regalías. Hasta la década de 80 cobró regalías. Ah, porque o sea, que vivieron muy bien. Claro, porque pasa, por ejemplo, con El Principito, que ya es dominio público, y El Ladrón de Nick, que hizo todo un libro con los dibujos de ese gato horrible. ¡Horrible! Bueno, qué sé yo. Un saludo para Nick, que lo leemos todas las mañanas en la Le Nación. mandamos un abrazo grande. Sí, Una frase supongo que sí. sintetiza tu columna Sí, con el permiso. cerrar, Rafael. Sería de Sherlock Holmes. Watson hemos visto, pero no hemos observado. Y así, con esta frase de absoluta profundidad, Rafael Garduño, Sí, Garduño. lo pronuncié bien, Rafael Garduño, Eduardo Prestofilippo y Álvaro Sicarelli, le damos las gracias por haber escuchado la columna de Álvaro, el espacio donde nuestras neuronas se separan de nuestra mediocridad. Hasta el próximo lunes.